Buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecimiento a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León por la invitación a la presentación de este magnífico libro de nuestro amigo José Fernández Santillán. Querido Pepe, me acuerdo cuando estábamos en Boston, en la Universidad de Harvard, justamente van a ser 2 años, en verano próximo. Yo estaba trabajando también un texto y Pepe estaba justamente finalizando Hicimos varias vueltas, varias visitas a la biblioteca de la Universidad de Harvard. Y me da mucho gusto ver en estos momentos pues una obra ya acabada, que sé que costó tiempo, costó dedicación, costó reflexión, costó pues muchas noches de cafecitos calientes. Por supuesto, esta es una obra de reflexión que rescata, diría yo, la política como actividad moral. Yo creo que ese es el punto central de esta obra. Cuando digo rescata la política como actividad moral, es porque todos los pensadores y teóricos de la política son moralistas. Todos. Los pensadores, los teóricos sociales, los teóricos políticos, los pensadores, tienen como visión y misión la integración de la sociedad. La comunidad política, diría yo. Por supuesto, el cómo integrar en una comunidad política, ahí es donde está el problema, y esa es la reflexión justamente que hace Pepe cuando va analizando los diferentes pensadores y autores en el desarrollo del libro, que muy inteligentemente lo estructura en una primera parte donde toma el pensamiento político clásico y moderno, y en una segunda parte el pensamiento político contemporáneo. Es, pues, ante los problemas complejos que están pasando, que dijo Carlos en estos momentos, ante la visión de algunos pensadores y teóricos expresados en la práctica política, en construcción de estados mínimos, con algunas estrategias de mercado que hace anular la política como actividad moral, el libro pues va en ese sentido. Antes del análisis que hace el autor en los 2 apartados, en el apartado del pensamiento clásico y moderno y en el apartado del pensamiento político contemporáneo, hace una excelente reflexión en una parte que se llama el preámbulo. El autor explica acá en 5 puntos los aspectos resaltantes de la historia reciente, desde la caída del socialismo realmente existente, como le decía Robert Barro, hasta el despertar de la sociedad civil como ejes definitorios. Eso es importante. En cinco puntos, el autor primero explica la caída del socialismo y explica un fenómeno que surgió en el momento de la caída del socialismo realmente existente, que es el poder de los sin poder, ¿no? Y el poder de los sin poder, una expresión de los pensadores de la época, no es más que la sociedad civil que estaba despertando en aquellos sistemas políticos o regímenes totalitarios.
ese punto, en ese punto, pues, el autor hace un excelente análisis. Otro punto del preámbulo es que una vez caído el muro de Berlín, una vez caído el totalitarismo del socialismo realmente existente, se nos aparece el monstruo del tribalismo y el mercadismo. Esas palabras de Pepper, mercadismo, es decir, aparece el yihad versus el mad war, ¿no? Es el monstruo que aparece después que el mundo queda sin la Guerra Fría y sin pesos y sin pesos y contrapesos, ¿no? Fue lo que más o menos sistematizó y caracterizó a la Guerra Fría. Luego va narrando y va explicando el autor. Después de del tribalismo y el mercadismo, aparece otro monstruo más grande. Y ese monstruo es justamente el debate entre el neoliberalismo y el intervencionismo. Un debate que nos lleva pues a reflexionar sobre el estado de bienestar. Un debate que nos lleva a reflexionar sobre el estado mínimo marcado por el mercado, ¿no? Y esto trajo consecuencias desde el punto de vista de la organización administrativa del Estado. Por ejemplo, por el lado del neoliberalismo aparecen formas administrativas del Estado como la nueva gestión pública, que expresa nada menos y nada más que el espíritu empresarial en el sector público. Esto pues nos deja un camino interesante de reflexión, puesto que ello pone en jaque a una construcción de mediados del siglo XX que fue el estado del bienestar. O lo que decía Marshall, la aparición de los derechos sociales, ¿no? Fue un elemento importante. Esto pues fue un debate que tuvo muchas incidencias. Hoy se habla del fin de la era de la nueva gestión pública, del fin de la era del neoliberalismo, porque ya este monstruo llamado neoliberalismo y también el intervencionismo estatal, ya hoy se están replanteando por las nuevas expresiones y vinculaciones y reconfiguraciones entre la sociedad y el Estado, que más tarde vamos a hacer mención de ella. Por supuesto, estos tres puntos tuvo un impacto importante, un impacto en la política latinoamericana. Y se pasea el autor también por explicar el debate en el marco latinoamericano con la aparición del neopopulismo. Que el neopopulismo pues no es más que lo que Guillermo O'Donnell llama la democracia delegativa. Es una democracia con un caudillo donde no están permitidos los aspectos fundamentales de una democracia liberal, como son los pesos y contrapesos, como son las libertades civiles, las libertades democráticas, etc. El neopopulismo o la democracia delegativa, como le decía Guillermo O'Donnell, significó en la primera década de los 2000 y está significando mucho en nuestros países, porque el debate que hay en estos países, el debate que hay en América Latina es justamente eso, democracia versus neopopulismo.